Pues nada, y al final ir a lo básico, que pues bueno, que lo que era para la campaña navideña, y los colores blanco y rojo que le representan mucho, y luego pues el tema del colegio de arquitectos, el tema de las obras, el blanco y rojo, estamos en obras, estamos trabajando y demás, y de hecho creo que el resultado ha sido un poco así, porque incluso la gente que no le entiende, que mucha gente a lo mejor no le entiende, lo va viendo, pues sí lo asocia con lo del tema de las obras, con lo del tema de la Navidad y demás, y al final un poco la inspiración ha sido un poco eso. He intentado mostrar esa relación entre la narración gráfica o la imagen pura, la ilustración, el componente constructivo que tiene y su relación con la arquitectura. Algunas de ellas además se puede ver cómo los personajes, digamos como humanizados, son edificios muy conocidos. Este año en Spy Guastavino la campaña pretende potenciar el principal proveedor, que es el diseño de concurso autoproducido, que lleva esa octava edición, y complementarlo con productos relacionados sobre todo con el diseño y con la arquitectura. Hay una preselección de productos de Francia, Alemania, y también una extensa selección de libros y catálogos y publicaciones, tanto infantil como de arquitectura, como de arte, y sobre todo material relacionado con la arquitectura y el diseño principalmente. Bueno, siempre se habla de la luz de las ciudades, ¿no? Pero siempre se habla de la luz de día. Sin embargo, a mí en Oslo me sorprendió la luz nocturna, la luz de Oslo por la noche. Oslo es espectacular, ¿no? Entonces, un edificio que ya de por sí es una joyita, como es Palacio de la Ópera, verlo por la noche, te das cuenta que hay muchos edificios que crecen, que se hacen más fuertes por la noche, ¿no? Son increíblemente más bonitos. Y en el caso del Palacio de la Ópera, creo que ha sido rotundo, es decir, es un edificio magnífico por la mañana, pero por la noche es espectacular, ¿no?